Hola mis hermanos, bienvenidos a temas bíblicos. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 15 versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si tenemos fe, podemos pedir todo, absolutamente todo a Dios y la respuesta será positiva a nuestra petición. Algunos creyentes tienen unas creencias extrañas, antibíblicas, en lo referente a la oración. Por ejemplo, hay creyentes que enseñan y piensan que Dios tiene las manos atadas y nosotros con nuestra oración de cierta forma le damos permiso a Dios para que Él obre y para que Él nos dé todo lo que quiere darnos, pero que no nos lo da porque simplemente su pueblo no se lo pide. ¿Será esto así? ¿Será que Dios está allí esperando a que sus hijos le pidan algo? Si no puede hacerlo, está maniatado y no puede hacer las cosas que quiere hacer porque su pueblo no le da permiso, y esa es la expresión que leí en un libro en una ocasión. Nosotros le damos permiso a Dios para que Él obre. ¿Será esto así? ¿Será que si tenemos fe, todas nuestras oraciones serán un sí? Absolutamente, si pedimos con fe, tiene la fe poder en sí misma, porque se escucha mucho también la expresión, la fe mueve montañas, como si la fe tuviera un poder sobrenatural en sí misma. ¿Es esto así? ¿Qué dice la Escritura? ¿Está Dios atado? ¿Le podemos dar permiso a Dios? ¿Podemos nosotros desatar, decretar y darle órdenes a Dios? Hay un pasaje en las Escrituras sorprendente, en 2 Corintios capítulo 9, versículo, eh, capítulo 12, Corintios capítulo 12, versículo 7, dice así la Escritura: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, y luego dice, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, no, Pablo, mi gracia es suficiente. Pablo pidió 3 veces. ¿Tenía fe Pablo? Pues si conocemos al apóstol Pablo y conocemos las cartas del apóstol Pablo, podemos ver que era un hombre de fe. ¿Oró con fe? Podemos decir sí, oró con fe. ¿Recibió una respuesta, la respuesta que esperaba? No recibió la respuesta que esperaba, pero sí podemos decir que recibió la mejor respuesta. Dice, mi gracia es suficiente. Pablo, no te puedo quitar ese aguijón, cualquiera que sea, no es el tema ahora, no te puedo quitar ese aguijón porque precisamente lo puse ahí para mi gloria, para que mi nombre sea exaltado, para tu bien, porque si soy glorificado, tú recibirás el bien. Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad, es mi voluntad, es mi soberana voluntad, mi soberano plan es que tú tengas ese aguijón cualquiera que sea, porque así mi nombre será glorificado. Dice el último versículo, perdón, uno de los últimos versículos dice, por lo cual, por amor de Cristo me gozaré, versículo 10, me gozo en las debilidades, en afrentas, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Era la voluntad de Dios esto? Sí. El versículo 9 al final dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios estaba siendo glorificado en esto que le estaba sucediendo a Pablo, por eso la respuesta es no. Pablo, mi gracia te es suficiente. Dice también la palabra del Señor en Santiago capítulo 4, versículo 3, que pedimos o pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pensando en el pasaje de Juan 15:7, pensando en este pasaje,
en el pasaje de Corintios, en este pasaje de Santiago 4:3, nosotros podemos ver algo muy interesante aquí. El Señor dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Pero el pasaje de Santiago dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Así que ese pedir todo lo que queréis es pedir todo lo que alguien que está sujeto a la voluntad del Señor Jesucristo, alguien que está unido a Él según el contexto de Juan capítulo 15, alguien que está arraigado en el Señor Jesucristo, que permanece en Él. Por eso no podemos ignorar la primera parte del versículo: si permanecéis en mí y si mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cuál será el deseo? ¿Qué es lo que una persona que permanece en Cristo, que tiene comunión con Cristo, quiere? ¿Será cosas para gastar en sus deleites? Santiago dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ahora, una persona que está arraigada en Cristo, que está aferrada a Cristo, que tiene comunión permanente con el Señor Jesucristo, ¿qué va a pedir? Necesitamos crecer en la oración, en ese conocimiento de la voluntad de Dios por medio de su palabra. Si bien la Escritura dice en Romanos capítulo 8, versículo 26, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, esa intercesión el Espíritu Santo la hace también cuando nosotros oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando estamos en comunión con el Señor Jesucristo, permanecemos en Él, permanecemos en su palabra, y muchas veces no sabemos cómo orar de acuerdo a lo que es conveniente, y el Espíritu Santo obra en nosotros. La gracia de Dios, por su misericordia, el Espíritu Santo obra en nosotros para que nosotros oremos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo vengo a hacer tu voluntad, oh Dios, como está escrito de mí, como está en las Escrituras, así quiero hacer tu voluntad. Y en Getsemaní el Señor dice: no se haga como yo quiero, sino como tú. Así que nuestras oraciones primero deben descansar en la verdad de las Escrituras, deben ir de acuerdo a la verdad de las Escrituras, y siempre confiando en que la soberanía, en que la providencia, en que la sabiduría de Dios es muchísimo más grande, es infinita, y en Él podemos nosotros descansar. Espero que este video haya sido de bendición para tu vida. Que Dios le bendiga. Muchas gracias.